¿qué tal? Buen día, me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. A lo largo de este mes hemos estado escudriñando y reflexionando acerca de algunas preguntas que hizo Jesús. La pregunta que quiero invitarle a reflexionar conmigo en este día es una muy particular. Es una pregunta que pareciera que solamente tiene que ver con la administración de nuestros recursos materiales, con la administración de nuestro dinero. Sin embargo, quiero invitarle para que vayamos más profundo y nos demos cuenta de que hay algo que Dios está trabajando en nuestras vidas y que anhela que el mundo vea. Estoy hablando de la imagen de Jesús. Dios quiere que usted y yo nos parezcamos a Jesús, que cada vez que la gente nos vea puedan ver el sello de la presencia de Cristo y cómo nos vamos pareciendo cada vez más y más a Él. Por eso quiero invitarle para que hoy reflexionemos en esa pregunta que hizo Jesús cuando vinieron aquellos hombres tratando de engañarlo y le presentaron una moneda del Imperio Romano preguntándole si era lícito pagar los impuestos a Roma. En medio de su conversación, Jesús les hace esta pregunta: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y con base en ello, les da una reflexión muy importante. Acompáñeme entonces, para que también reflexionemos en esto. Cuando la gente vea nuestras vidas y que Jesús diga de usted y de mí, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Comencemos escudriñando el pasaje de la Biblia donde encontramos este relato. Déjenme leerles ahí Lucas capítulo 20, versículos del 19 al 26. Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. La pregunta en la que me gustaría que reflexionáramos es cuando dice: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Yo creo que todos hemos leído este pasaje, lo hemos escuchado y sabemos que nos está hablando de mayordomía, pero me gustaría que pensáramos lo que hay detrás de la pregunta que hacen los principales sacerdotes y los escribas a Jesús, porque ellos querían ponerlo en contra del gobierno romano. Ellos tenían muchas razones para apresarlo y querían matarlo, pero ninguna tenía una justificación legal. Pero si Jesús hacía algo en contra o decía algo en contra del gobierno o en contra del emperador, entonces ya no solamente ellos, sino también el mismo gobierno podría tener razones para detener a Jesús y apresarlo. Entonces, con esa intención de hacerlo, decir algo en contra del gobierno romano, es que llegan con esta pregunta. Pero noten también la manera tan barbera en la que se acercan a Jesús, ¿no? Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Me llama la atención la hipocresía de estas personas, porque estaban diciendo una verdad sin creerla. Ellos estaban diciendo una verdad porque realmente lo que hacía Jesús era no tener acepción de personas, enseñar rectamente y mostrar el camino de Dios con verdad. Ellos lo sabían, pero por alguna razón estaban tan cegados que no lo veían como una realidad que ellos necesitaran. Y entonces, pensando en ponerlo en contra del gobierno delante de toda la gente, es que ellos hacen la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Y me parece que es una pregunta que pudiéramos hacernos hoy. Cuando pensamos en el gobierno, ¿no? Debemos centrarnos también en el gobierno que tenía Israel en ese tiempo. Era el gobierno romano, y no era una república, no era un presidente, era un emperador, era alguien que estaba impuesto. Así que ellos estaban obligados a responder al gobierno en lo que el gobierno dijera. Ellos estaban sometidos no voluntariamente, sino involuntariamente. Y pensando en ese gobierno,
es que llega la pregunta y que debería ayudarnos a entender a nosotros. ¿Es lícito pagar los impuestos a un gobierno opresor? Porque si Jesús decía que no era lícito, se echaba en contra al gobierno, porque obviamente lo iban a acusar de que estaba en contra del gobierno. Pero si decía que sí, entonces estaba en contra de los judíos, porque ¿por qué tenemos que pagarle impuestos a un gobierno opresor? O sea, Jesús estaba contra la espada y la pared. Pero cuando Jesús responde, obviamente que aquí dice que ellos quedaron sorprendidos de su respuesta. Él hizo una pregunta primero que no había notado, a lo mejor sería bueno luego reflexionarla, pero él les dice, ¿por qué me tientan? Y quiero que pensemos primeramente en lo que puede haber aquí en Jesús al hacer esta pregunta. Jesús fue tentado en este momento. Yo nunca había notado ese detalle. O sea, con esa pregunta Jesús fue tentado. Tuvo una tentación de hacer algo que no debía hacer. Probablemente se sintió con el anhelo de poder hablar en contra del gobierno, o también pudo haber sentido el deseo de hablar en contra de los que le estaban haciendo una pregunta. Él fue tentado a hacer algo malo en ese momento. Y él preguntó por eso, ¿por qué me tientan? Pero rápidamente resuelve el asunto haciendo esto que muchas veces he pensado que tal vez nos parezca muy común eso, porque lo hemos leído muchas veces. Pero ¿cuánta sabiduría hay aquí? Como recuerdan la de Salomón cuando llegaron las dos mujeres con el niño y ¿a quién? Y Salomón dijo, córtenlo. Y esto hizo que la verdadera madre reaccionara y dijera, no, mejor entréguenselo a ella. Y ahí la sabiduría mostró de quién era. ¿Qué sabiduría de Jesús? Si a nosotros nos hubieran preguntado eso, yo como pastor pienso, si no tuviera este antecedente y me preguntaran, ¿es bueno pagarle impuestos a un gobierno que pensamos que es corrupto y que malgasta y que malinvierte? O sea, ¿es bueno? Y todavía incluso podemos preguntar a los cristianos, hay quienes dicen, no hay que pagar impuestos, hay que buscar la manera de evadirlos porque igual nos los roban. Pensemos de nuevo en este gobierno opresor, pero Jesús responde con mucha sabiduría. Muéstrenme la moneda. Agarra la moneda y de quién tiene la imagen y la inscripción. Y obviamente que la inscripción era de Roma y la imagen era del emperador. Así que ellos le respondieron de César. Y luego Jesús con mucha sabiduría. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense la mayordomía que está enseñando Jesús. En esta respuesta nos está mostrando los dos reinos a los que nosotros pertenecemos. Porque pertenecemos al reino de Dios, porque somos sus hijos, pero estamos también en el mundo, así que nos debemos someter a un gobierno humano. La Biblia nos habla en varias partes de la importancia de someternos al gobierno humano. Nos habla de pagar los impuestos, y no solo eso, de darle honra al que lo merece, por la posición que tiene, no por el estilo de vida que tiene, porque nos pide que nos sometamos a nuestros gobernantes, sabiendo que nuestros gobernantes pueden ser corruptos o impuestos como en ese tiempo. Una mayordomía importante de nuestra vida es que podamos vivir en los dos reinos sabiendo que a los dos les debemos nuestra lealtad. A los dos les debemos nuestra responsabilidad, sin importar que uno sea totalmente corrupto o impuesto y con la seguridad de que el otro es eterno y permanente. Pero nosotros no tenemos que estar diciendo si queremos, como dicen a veces, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tenemos que tener los dos pies en el mundo, porque no estamos viviendo en la iglesia o no estamos viviendo todavía en el reino de los cielos, sino en un mundo corrupto. Así que nuestra mayordomía debe implicar sumisión a las cuestiones del mundo, siempre y cuando no choquen con las de Dios. Porque por eso sí el Señor hace la división. Hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas que debemos dar como responsabilidad cristiana en nuestra sociedad. Hay cosas que debemos dar porque es algo que se ha establecido por una ley que, aunque no tenga temor de Dios, Dios la permite. Dice la Biblia que el Señor es el que ha puesto los gobiernos. ¿Por qué los permite de esa manera? No sé si lo voy a lograr entender, pero eso es algo que yo debo creer. Entonces, yo debo tener buena administración hacia mi gobierno, debo respetar las leyes, debo respetar las normas, debo cumplir con mis compromisos sociales, gubernamentales, económicos, tengo que pagar mis deudas,
O sea, es un estilo de vida que un cristiano debería de llevar, siempre con respeto y sumisión a la autoridad. Porque es algo que dice el Señor, denle. No dijo que los no cristianos le den a César y los cristianos le den a Dios. No, todos nosotros tenemos que ver que a los dos reinos les debemos algo. A César denle lo que es de César. A Dios denle lo que es de Dios. Pero también cuando pienso en eso, que nos muestra los dos reinos, Dios está mostrándonos la importancia de cumplir con el reino de Dios. Porque del reino de Dios la mayoría de nosotros tal vez desea recibir. Que Dios nos bendiga, que Dios nos provea, que Dios nos prospere, que Dios nos sane. Pero ¿cuánto le damos a Dios? A veces nuestra actitud manifiesta por qué no quiero darle al gobierno. Pero a veces ni cuenta me doy que tampoco le estoy dando a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. O sea, el rey David, cuando siendo rico, siendo rey, teniendo dominio, o cuando iban a construir el templo y que él iba a dejar, él comenzó esa oración bien bonita ahí en Crónicas donde le dice al Señor, todo es tuyo, todo. La gloria, el honor, el imperio, todo lo que existe, todo. Y luego dice, y de lo recibido de tu mano te damos. Dios espera que le demos algo, lo que es de Dios. Nuestro tiempo es de Dios. Nuestros recursos materiales son de Dios. Nuestra salud es de Dios. Nuestra profesión, nuestro trabajo, el dinero que tenemos, los ahorros en el banco, nuestro ahorro del retiro, todo es de Dios. Ahora, cuando dice que se lo demos, no está pidiéndonos que nos despojemos de Él, literalmente. Quizás algunas cosas sí nos va a pedir, dámelo. Pero cuando dice que todo lo que es de Dios debemos dárselo a Él, es rendírselo a su servicio. Porque Él es el Rey. Por encima del gobierno humano, Él es el Rey. Y hay cosas que yo puedo administrarle para mi beneficio porque Él me lo permite, pero siguen siendo cosas de Él. ¿Cómo somos como administradores ante el gobierno humano? ¿Somos responsables? ¿Somos personas respetuosas? ¿Somos personas que cumplen con los compromisos que deben cumplir, sean justos o no? Y cuando pensamos en Dios, ¿estamos dándole a Dios realmente lo que se merece de lo que pone en nuestras manos por administrar? Nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le estamos ofreciendo a Dios de nuestra semana? De nuestros recursos. ¿Cuánto invertimos de lo que tenemos? No solo el dinero, sino de lo que tenemos. Nuestro carro, nuestra casa, nuestra despensa, porque somos embajadores de un reino celestial en un mundo material. Y de las cosas que Él nos da, espera que demos a los propósitos de Dios. Gente necesitada, gente pobre, gente con problemas, enfermos, gente despreciada. O sea, nosotros debemos ser mayordomos de lo que Dios nos da para eso. Por eso cuando hablábamos aquella vez, cuando comenzamos lo de la ofrenda, cuando dice el Señor que Él proveerá para que no nos falte nada en todas nuestras necesidades, pero que además tengamos para toda buena obra. Esas son las cosas que son de Dios. Y Jesús dijo, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estaban preguntando por algo humano, algo material, pero Él entró al mundo espiritual. Eso le corresponde al César, sí hay que pagar impuestos. Y sabemos no solo por este pasaje que Jesús pagaba impuestos. El otro día que hablábamos de cuando llegaron a decirle a Pedro, tu maestro paga los impuestos, y él dijo sí. Y fue cuando el Señor lo mandó a pescar y que de ahí sacara para pagar sus impuestos y los de Pedro. Jesús se sometió al gobierno en los límites de la palabra de Dios. Y es algo que nosotros debemos hacer. Pero estamos cumpliendo con el Señor, dándole lo que es de Él. Estamos usando nuestros recursos para el reino. Y el reino no es solo la iglesia. Yo creo que es algo que también tenemos que tener claro. El reino es todo aquello que Dios quiere que se establezca bajo su dominio y autoridad. Los pobres, los necesitados. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Señor nos ha estado pidiendo que pongamos nuestra vista, que podamos bendecir, orar, ayudar y proveer para los necesitados. ¿Lo estamos haciendo? Una de las oraciones que yo he hecho al Señor desde hace como 2 años,
cuando me di cuenta de su provisión milagrosa sin un sueldo fijo, yo le dije al Señor, yo quiero que me hagas más generoso, como tú eres generoso conmigo, porque yo debo reconocer que yo no era una persona generosa, no era codo agarrado de no dar, pero siempre daba en una pequeña cantidad. Y yo empecé a pedirle al Señor, Señor, hazme generoso, desde mis ofrendas y diezmos, desde la propina que le doy a las personas en el restaurante, desde lo que le doy al cerillito, porque yo antes sí sacaba la moneda más chiquita para el cerillito. Y ahora mínimo le doy 20 pesos al cerillito, y si fue mucho lo que compramos, más, o sea, y digo, Señor, si tú me provees, yo no puedo desconfiar de que si doy mucho me va a faltar, porque tu promesa es que tú eres poderoso para hacer que nada me falte y que además tenga para poder bendecir a otros. Cuando Jesús está diciendo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no solo nos estaba diciendo, sí hay que pagar impuestos, nos estaba diciendo, es importante cumplir allá, pero también hay acá un reino en el que ustedes y yo debemos estar dando. ¿Cómo estamos en esa mayordomía? Pero una cosa más, y espero no extenderme porque me parece que esta es más importante. Cuando pregunta, ¿de quién tiene la imagen en la inscripción? Es como para decir, esta moneda es de César, así que se le devuelva a César. Pero ahora imagínense esta escena, ¿sí? En lugar de la moneda, ustedes están ahí en medio de Jesús y los escribas y sacerdotes. La gente quiere descalificar y hallar que Dios miente y que Cristo no es Señor ni tiene poder para cambiar vidas. Hay personas que por todos los medios quieren comprobar que Cristo es un fraude, que no es real, o sea, que realmente Él no salva ni transforma vidas, que no tiene poder para cambiar a una persona. Y entonces lo agarran a usted, lo ponen en medio y le preguntan a Jesús, ¿puedes decirnos si Él es realmente un cristiano? ¿Puedes decirnos que si Él realmente es una cristiana? Entonces Jesús, comprendiendo la astucia de los malos y que lo quieren descalificar, les dice, a ver, muéstrenme a esa persona, déjenme verla. Y los pasan ustedes. Y luego Jesús dice, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? ¿Qué diría el Señor? ¿O qué diría la gente? Mejor dicho, ¿verdad? Ahora quiero llevarles a reflexionar en esto, mire. ¿Cuál es la inscripción que deberíamos tener nosotros en nuestra vida? Quiero leerles en 2 Timoteo 2, 19 al 21, porque veo que ahí habla de una inscripción que está escrita en los verdaderos hijos de Dios. Dice ahí, 2 Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el pasaje se menciona un sello distintivo de los verdaderos hijos de Dios. Un sello que yo me lo imagino como una moneda porque tiene dos caras, no sé si lo notaron ahí. La primera parte, o la cara de la moneda, la primera parte, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego viene una I y menciona otra cosa que es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, hay una inscripción en nuestra vida que tiene dos lados. La primera tiene que ver con que el Señor nos conoce. Entonces yo me imaginé la imagen de mi vida y la inscripción que se dice es, pertenece a Jesús. Porque dice, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces mi vida tiene esa inscripción. Propiedad de Jesús. Pero luego tiene otra cara también. Una vida apartado del mal. Dos cosas que se deben ver. Porque así lo dice el Señor. El fundamento está firme teniendo este sello. O sea,
Los sellos se ven, los sellos no están ocultos. En esta vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, si estamos expuestos ante el mundo y la gente critica a nuestro Jesús, no cree en nuestro Jesús, no piensa que cambia vidas, no piensa que resuelve problemas, ¿qué es lo que están viendo en nuestras vidas que no mueven a esas personas a creer en el Cristo que realmente es poderoso para cambiar? Porque lo que debe estar inscrito en mi vida es, le pertenezco al Señor. El mundo debe ver en mí que le pertenezco. Y esto nos lleva, las dos partes del sello, nos lleva a nuestro estilo de vida, hermanos. ¿Cómo vivimos? Y es mayordomía también. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? Ve a personas que fueron compradas por la sangre de Jesús, o ve personas que son como cualquier persona en el mundo, que no tiene valor ni por su cuerpo, ni por su mente, ni por su lenguaje, sino que vive como el mundo. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la inscripción que nuestra vida lleva. Desgraciadamente, nuestras vidas han provocado que gente hable mal de Dios, ofenda a Dios, no crea en Dios. En el plan de Dios siempre, desde que escogió a Israel y luego a la iglesia, estaba que cuando el mundo viera a ese tipo de gente viviendo bajo una ley específica, los vieran tan diferentes en el aspecto positivo que pudieran llegar a ser bendición a todas las familias de la tierra. Ese era el plan con Israel. La ley fue dada para que vivieran tan diferente que cuando el mundo los viera dijera, incluso hay un pasaje que dice, ¿qué pueblo, qué nación como Israel que tiene mandamientos para vivir bien y que tiene un Dios cercano a ellos? Esa era la intención. Hoy con la iglesia sigue siendo el mismo plan. Que la gente cuando nos vea diga, o sea, ¿quién puede como esa persona vivir apartado del mal? ¿Cómo puede esa persona, siendo como y viviendo en el mundo donde todos vivimos, hablar tan diferente, actuar tan diferente, amar diferente? O sea, debe haber una diferencia. Y lo que la gente debería ver es esa inscripción. Él es diferente, ella es diferente porque le pertenece a Cristo y vive apartado de la iniquidad. No es algo imposible, es algo que hace Dios en nuestras vidas. Esa será la inscripción. Pero luego les animo a pensar en la imagen. ¿De quién es la imagen? ¿De quién es la imagen? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que vivimos y que sabemos que van a ayudarnos para bien, tienen un propósito. Que nos parezcamos a Jesús. Que la imagen que se refleje sea la de Jesús. Y me recuerda al apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿se acuerdan lo que él dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la imagen que Él selló en nuestras vidas, la imagen de Jesús. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe ser un proceso de irnos pareciendo a Jesús. Si leen, por ejemplo, en Efesios 4, ¿sí? Y Colosenses 3, ahí nos habla de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Dice que está diseñado con la imagen del que lo creó, la imagen de Dios, la imagen de Jesús. A los cristianos se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez, porque hagan de cuenta que era Jesús, el Jesús que caminó por allá en Judea, lo veían en todo el mundo, lo veían en Antioquía y en otras personas y les dijeron cristianos, a manera de burla o despectivamente, porque se parecían a Jesús. ¿Qué pasa con los cristianos de nuestro tiempo? ¿Cuál es la imagen que el mundo está viendo en nosotros? Mayordomía. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida?
¿Qué piensan nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué piensan nuestra familia, los que viven con nosotros, de nuestro carácter, de nuestro lenguaje, de cómo los tratamos, de cómo amamos, de cómo perdonamos? Tanto defendemos como somos porque así me criaron, porque no tuve amor, porque a mí también me maltrataron, porque vivo con miedos. O sea, podemos justificar un estilo de vida, pero que si Cristo está en nosotros, esa justificación debería terminar. Y lo que debería la gente ver en medio de lo que vivimos es la imagen de Jesús. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Y la de 1 Corintios 3:18, si no me equivoco, dice que somos llevados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios o del Señor. Transformados. Hermanos, esa debe ser nuestra meta. Que la imagen que el mundo vea sea Jesús, ser como Jesús. Dijo el Señor Jesús: bástele al alumno ser como su maestro y al siervo como su Señor. Él es nuestra medida. Que esa sea la imagen que el mundo ve en nosotros. Volvemos a la escena del principio. Hay gente que no cree en Jesús, quieren decir que es un farsante, que no cambia vidas, no es cierto que perdona pecados, no puede hacer que una persona amargada se convierta en una persona feliz, no puede hacer que una persona de odio se convierta en una persona amorosa, pero luego los ponen a ustedes enfrente. ¿Este es un verdadero cristiano, Señor, o no? ¿Y Jesús qué diría? ¿Cuál es la imagen y la inscripción? ¿Qué ven en ellos? O sea, cuando entendí esto, o cuando lo vi desde esa otra perspectiva, dije, qué interesante que hablando de mayordomía material, humana y espiritual o divina, también nos esté hablando de mayordomía de nuestro estilo de vida. Ser como Jesús. Así que la pregunta de Jesús: ¿de quién es la imagen y la inscripción? La respuesta debería ser de Jesús y que le pertenecemos a Él, apartados del pecado. Yo quiero invitarles, porque estamos iniciando el año y aunque se fue ya el primer mes, que este año 2025 tengamos muy claro que debemos entrar en ese proceso de transformación. Y sabemos que todas las cosas que nos pasen, los problemas, las dificultades, las enfermedades, las pérdidas, los fracasos, todo nos va a ayudar para bien, para que podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Todo. Entonces, cuando venga la pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Porque me quiere transformar a la imagen de Jesús. Eso significa que yo puedo enfrentar eso y que esto que estoy viviendo, esas pruebas que estoy enfrentando, me van a ir moldeando. Entonces hay que dejarnos moldear. No se pongan duros, porque duele más. Déjense moldear por las circunstancias. Vívanlas confiando en que Dios está haciendo algo en sus vidas, queriéndolos hacer más como Jesús. No solo por nuestra bendición, sino porque cuando el mundo vea gentes que se parecen a Jesús, van a creer en nuestro Jesús. Casi todos quieren un cambio en su vida. Hasta los malos hay momentos donde seguramente se odian a sí mismos y quisieran cambiar, pero muchos piensan, no hay forma. O sea, ¿cómo cambio esto? Toda mi vida he sido así. Pero cuando vean a alguien que fue cambiado por Cristo, van a tener esperanza. Piensen que a lo mejor ustedes van a ser la única persona que alguien vea y que pueda decir, yo conozco a Jesús, porque los conoce a ustedes. Yo oro para que eso sea una realidad en mi vida. Ustedes pueden ser como Jesús. No importa lo que estén viviendo, no importa qué tan mal se hayan portado, no importa qué tan mala imagen hayan reflejado. Si venimos a Jesús y dejamos que nos ponga su sello, podremos ser un testimonio vivo de alguien que fue transformado por Cristo y en quien Jesús vive todavía. Este es mi anhelo y esta es mi oración,
parecerme día con día más y más a mi Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que vivir la vida cristiana es muy difícil. A mí me parece que es lo contrario. Es más difícil no vivir la vida cristiana, porque con Cristo viviendo en nosotros, solo es cuestión de permitirle irse formando en nuestras vidas. Es mi oración que cuando la gente le vea a usted, su cónyuge, sus hijos, sus padres, sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, puedan verle y pensar, yo creo que así era Jesús, para que a través de usted más personas vengan al conocimiento del Señor. Espero que después de la reflexión de este día, mientras camina por la calle, esta pregunta siempre esté en su mente. ¿De quién tengo la imagen y la inscripción? ¿Qué es lo que la gente está viendo en mi vida? En cómo soy y cómo me comporto. Porque eso hará una gran diferencia. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, en México, y quiero invitarle para que continuemos reflexionando en algunas otras preguntas que hizo Jesús. ¿Cuánta riqueza encontramos en ella? Si el Señor nos lo permite, acompáñeme la próxima semana, en este mismo canal, con una nueva reflexión. Mientras tanto, que tenga una excelente semana y que Dios le bendiga.